BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Buenas noches, estimados amigos, seguidores en mi país y el resto del mundo, por participar activamente en este programa a través de Convergente TV. Debido al momento coyuntural por el que está atravesando el país en lo económico, social y de seguridad, con la propuesta de una proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2026, que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, y en lo político, con una propuesta de ir a una consulta popular para aprobar la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la actual constitución, son tareas que a la mayoría de los ecuatorianos nos ha mantenido ocupados analizando cifras y opinando sobre el futuro del país, en especial buscando entender cómo podríamos superar los altos niveles de pobreza y al mismo tiempo esperar un crecimiento económico sin propuesta de mejorar los niveles de empleo. Concretamente, en lo político, hay dos preguntas del referéndum que tienen un leve impacto en lo económico, que es lo que me ocupa, porque reducir la cantidad de asambleístas y eliminar la asignación de recursos a las organizaciones políticas es muy poco el ahorro presupuestario y además lo fundamental no nos garantiza que con menos asambleístas mejorará la calidad de la asamblea. Elaborar una nueva constitución sí tiene una mayor expectativa por el desafío constitucional de que los cambios sean duraderos y permita una mayor gobernanza, evitando lagunas en el texto, como ha sido la mala experiencia, y para esto se necesita de urgencia menores requisitos académicos y de experiencia para optar por este encargo que cambiará la vida de los ecuatorianos. Es importante destacar, estimados amigos, que cuando el gobierno presenta una proforma presupuestaria, lo que nos está indicando son supuestos sobre los ingresos que espera recaudar durante el ejercicio fiscal y que en nuestro caso está compuesto por impuestos, tasas, venta de petróleo y por desembolso de préstamos, y los supuestos sobre los gastos en los que incurriría para atender a los sectores que por obligación constitucional y legal debe asignar a la salud, a la educación, a la seguridad, a los subsidios y al pago de deudas, tanto interna como externa. Económicamente hablando, se puede observar que la proforma presupuestaria del 2026 no tiene mayores innovación porque se repiten los mismos escenarios que los presentados desde el año 2023, es decir, con incremento de ingresos en base a una nueva deuda pública y en cuanto a los gastos con incrementos en promedio de 5.000 millones de dólares, con déficits fiscales sobre los 5.000 millones, con proyecciones de inflación sobre el 3%, tasa de desempleo juvenil sobre el 32%, índice de pobreza sobre el 26% y con proyección de producción petrolera inferior a los 450.000 barriles diarios de producción. Desglose del que nos ocuparemos a continuación. Haciendo un simple ejercicio aritmético, si las cifras fueran exactas, se podría decir que si la proforma es de 46.200 millones de dólares, entonces, ¿por qué se produce el déficit fiscal? Sencillo, porque el total de los ingresos estimados por recaudaciones solo ascienden a 30.100 millones de dólares, mientras que los gastos suman 35.500 millones de dólares. Entonces, restando, tenemos un saldo negativo de 5.400 millones de dólares que, sin tener la menor duda, debe ser financiado con préstamos, que lo más cercano es recurrir al endeudamiento interno,
del que ya está en 34.600 millones de dólares. Pero ya pueden ustedes adivinar hacia dónde van las miradas para captar esta nueva deuda, porque los organismos multilaterales ya no tienen el mayor interés de seguir incrementando el endeudamiento, porque entre todos ya superan los 28.300 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el misterio de la Proforma? Sencillo. Haciendo el desglose tenemos lo siguiente. Gastos de personal, 10.000 millones de dólares. Bienes y servicios de consumo, 2.400 millones de dólares. Asignaciones sociales y subsidios, 6.200 millones de dólares. Educación inicial, básico y bachillerato, 5.900 millones de dólares. Sistema Nacional de Salud, 5.800 millones de dólares. Seguridad, 4.000 millones de dólares. Amortización de deuda pública, 8.300 millones de dólares. Y inversiones en infraestructura por 5.900 millones de dólares. Estimados amigos, si estos valores fueran reales, parece ser que algunos sectores dejarán de ser atendidos. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno necesita cubrir las necesidades de todos los sectores económicos y que a su vez facilite la participación de los sectores productivos privados, del amplio sector microempresarial y de los miles de ciudadanos que se dedican a los emprendimientos para que al final nos lleve a la meta de un Producto Interno Bruto estimado en 139.000 millones de dólares, que en términos relativos sería crecer en el 1,8%, cifra muy inferior al estimado al que terminaremos este año 2025 en el 3,9%. Entonces, haciendo una reflexión, estas cifras, ¿qué nos indican? Que los supuestos macroeconómicos calculados nos llevarán a un crecimiento económico de apenas el 1,8%, o sea, la mitad del año 2025. Que la inflación promedio será del 3,2%, o sea, el doble de la que se va a registrar en el año 2025. Que el presupuesto de gastos está aumentado en el 13% y que el déficit fiscal representa el 11,7% del presupuesto total, aunque otros analistas prefieren calcular el 4% en relación al Producto Interno Bruto. Pero algo que no se identifica es el uso y aporte monetario de los migrantes ecuatorianos, cuyas remesas ya sobrepasan los 6.500 millones de dólares, que canalizados a las cuentas bancarias domésticas sí generan un importante aumento del ahorro interno. En lo social, aunque el esfuerzo del gobierno ha sido muy intenso por atender e incrementar la ayuda mediante bonos a los sectores más vulnerables y otros no vulnerables, el índice de pobreza todavía se ubica en el 24% y el de extrema pobreza en el 10,4%, afectado fundamentalmente por estar ubicados por debajo del umbral monetario de la canasta básica, que ya supera los 820 dólares. Lo que esto nos lleva a reflexionar de que estamos frente a un crecimiento económico frágil, inestable e insuficiente. Entonces, mis estimados seguidores de este programa, es evidente que se vienen importantes cambios y la mayoría de los ecuatorianos esperamos que la clase política y otras instancias oficiales participen con el gobierno con mucho civismo, inteligencia y, más que todo, tener una buena actitud frente al cambio. Gracias. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo.
Porque la seguridad no es un juego.